Nadie te lo dice de esta forma, pero hay una verdad que puede incomodarte y al mismo tiempo liberarte por completo. No te falta talento, no te falta tiempo, no te falta suerte. Te falta algo mucho más determinante. Disciplina mental real. Porque no es lo que haces cuando estás motivado lo que define tu vida. Es lo que haces cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando nadie te ve, cuando tu mente te dice, déjalo para mañana. Ahí es donde se separan las personas normales de las personas imparables. Y si te soy sincero, la mayoría de las personas nunca llega a ese punto. No porque no puedan, sino porque nunca entrenan su mente para sostenerse en la incomodidad. Vivimos en una época donde todo está diseñado para distraerte, para debilitar tu enfoque, para hacerte sentir ocupado pero no productivo. Te levantas, revisas el celular, consumes contenido, reaccionas a lo que pasa afuera, y sin darte cuenta, ya perdiste el control del día. Y lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que se vuelve normal. Empiezas a creer que es así como funciona la vida. Pero no. Eso no es vivir con dirección, eso es vivir en piloto automático. Y una persona en piloto automático nunca se vuelve imparable. Ser imparable no significa nunca fallar, no significa nunca sentir miedo, no significa estar motivado todo el tiempo. Ser imparable significa que, pase lo que pase, tú sigues avanzando. Significa que tu compromiso es más fuerte que tu estado emocional. Significa que tu identidad no depende de cómo te sientes, sino de lo que decides hacer. Y eso se entrena. Recuerdo una etapa de mi vida donde todo parecía estancado. Tenía metas, tenía ideas, tenía intención, pero no tenía resultados. Y durante mucho tiempo pensé que el problema era externo. Pensé que necesitaba mejores oportunidades, más tiempo, más claridad. Hasta que un día entendí algo que cambió todo. No era un problema de circunstancias. Era un problema de consistencia mental. No estaba fallando por lo que hacía. Estaba fallando por lo que pensaba todos los días sin darme cuenta. Porque cada vez que te dices, hoy no tengo ganas, estás entrenando a tu mente a rendirse. Cada vez que pospones, estás reforzando el hábito de evitar. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo correcto, estás debilitando tu carácter. Y lo haces tantas veces que se vuelve tu identidad. Ya no es algo que haces, es alguien que eres. Y ahí es donde la mayoría queda atrapada. Pero aquí viene lo importante. Si puedes entrenarte para ser débil, también puedes entrenarte para ser fuerte. Si puedes entrenarte para rendirte, también puedes entrenarte para resistir. Y ese es el punto de quiebre. El momento en el que decides dejar de actuar según tus emociones y empezar a actuar según tus decisiones. Las personas imparables tienen algo en común que no se ve desde afuera. No es su talento, no es su inteligencia, no es su suerte. Es su capacidad de hacer lo que dijeron que iban a hacer, incluso cuando no tienen ganas. Esa es la diferencia. Esa es la raíz de todo. Porque cuando cumples contigo mismo una y otra vez, tu mente empieza a confiar en ti. Y cuando tu mente confía en ti, dejas de sabotearte. Pero hay algo más profundo todavía. La disciplina mental no se trata solo de hacer cosas difíciles. Se trata de pensar diferente, porque todo empieza en la mente. Antes de cada acción hay un pensamiento. Antes de cada resultado hay una decisión interna. Y si no controlas eso, nada cambia. La mayoría de las personas vive reaccionando a sus pensamientos como si fueran órdenes. No tengo ganas. Significa no actuar. Estoy cansado. Significa parar. No es el momento. Significa esperar. Pero esas no son verdades. Son interpretaciones. Y cuando empiezas a cuestionarlas, recuperas el control. Imagina esto. Te levantas temprano, suena la alarma, y tu mente te dice 5 minutos más. Ese momento parece insignificante, pero no lo es. Ese es el momento donde se define tu identidad. Porque si cedes, refuerzas el hábito de negociar contigo mismo. Pero si te levantas, refuerzas el hábito de liderarte. Y esa pequeña decisión, repetida todos los días,
cambia tu vida. La disciplina mental se construye en esos momentos invisibles, en las decisiones que nadie ve, en los hábitos que nadie aplaude, en las acciones que no se publican, porque lo que haces en silencio es lo que grita en tus resultados. Ahora, quiero que entiendas algo clave. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Necesitas cambiar tu estándar. Necesitas decidir que ya no vas a negociar con la versión débil de ti mismo, que no importa cómo te sientas. Vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Porque la motivación es inestable. La emoción cambia. El entorno influye. Pero la disciplina se mantiene. Y cuando la conviertes en tu base, todo lo demás empieza a ordenarse. Hay una razón por la que algunas personas logran cosas extraordinarias, mientras otras se quedan en el mismo lugar durante años. No es suerte. No es genética. Es repetición. Es consistencia. Es disciplina mental aplicada todos los días, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Porque ese es otro punto crítico. La mayoría abandona porque no ve resultados rápido. Pero las personas imparables entienden algo diferente. Entienden que primero cambias internamente y después ves los resultados externamente. Entienden que cada acción es una inversión, no una recompensa inmediata. Cada vez que eliges lo correcto, aunque no veas resultados, estás construyendo una identidad. Estás acumulando evidencia de que eres alguien que cumple. Y esa evidencia, con el tiempo, se convierte en confianza, y la confianza se convierte en poder. Pero no el poder superficial. El poder real. El poder de hacer lo que tienes que hacer sin depender de cómo te sientes. El poder de sostener el enfoque cuando todo te distrae. El poder de seguir avanzando cuando otros se detienen. Y eso es lo que te vuelve imparable. Porque una vez que llegas a ese punto, ya no necesitas motivación constante. Ya no necesitas validación externa. Ya no necesitas que todo sea perfecto. Solo necesitas una cosa: seguir. Seguir cuando estás cansado. Seguir cuando dudas. Seguir cuando nadie te aplaude. Seguir cuando los resultados tardan. Seguir cuando sería más fácil rendirte. Porque en ese seguir se construye todo. Ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Estás viviendo según lo que quieres o según lo que sientes en el momento? Porque si vives según lo que sientes, tu vida siempre será inestable. Pero si vives según lo que decides, tu vida cambia. Y no se trata de volverte perfecto. Se trata de volverte consistente. Se trata de dejar de buscar excusas y empezar a construir resultados. Se trata de dejar de reaccionar y empezar a liderar. Porque al final del día, la diferencia entre alguien que avanza y alguien que no está en lo que sabe, está en lo que hace. Y más importante, en lo que hace cuando no tiene ganas. Y si realmente quieres convertirte en una persona imparable, tienes que aceptar esto. Nadie viene a rescatarte. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a empujarte todos los días. Pero eso no es una mala noticia. Es tu mayor ventaja. Porque significa que todo depende de ti. Y cuando todo depende de ti, todo es posible. Pero hay un punto donde todo cambia. Y casi nadie habla de esto. Porque hasta ahora entendiste la importancia de la disciplina, del enfoque, del control mental. Pero hay algo más profundo que define si te vas a convertir en alguien imparable o en alguien que siempre empieza y nunca termina. Y eso es tu identidad. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida desde la acción, pero no cambia quién es. Y ahí está el error. Porque las acciones sin identidad son frágiles. Duran poco. Se rompen cuando llega el cansancio, la frustración o la duda. Pero cuando cambias tu identidad, las acciones dejan de ser un esfuerzo y se convierten en algo natural. Déjame explicártelo de forma clara. Si tú te ves como alguien disciplinado, actúas disciplinado. Si te ves como alguien débil, actúas débil. Si te ves como alguien que siempre abandona, adivina qué vas a hacer. No es magia, es coherencia interna. Tu mente siempre busca actuar de acuerdo a la imagen que tiene de sí misma.
Por eso hay personas que, incluso sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen, porque en el fondo no creen ser ese tipo de persona. Entonces, si realmente quieres convertirte en alguien imparable, tienes que dejar de preguntarte ¿qué tengo que hacer? Y empezar a preguntarte ¿en quién me tengo que convertir? Esa pregunta cambia todo, porque ya no estás buscando motivación externa, estás construyendo una identidad interna, y esa identidad se construye con pruebas, no con palabras. Cada vez que cumples lo que dices, aunque sea algo pequeño, le estás dando evidencia a tu mente de que eres alguien confiable. Cada vez que haces lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, estás reforzando una nueva versión de ti. Y cada vez que eliges disciplina por encima de comodidad, estás dejando atrás a tu antigua identidad. Esto no pasa de un día para otro, pero pasa. Y cuando pasa, no hay vuelta atrás. Porque llega un momento donde ya no necesitas motivación, donde ya no negocias contigo mismo, donde simplemente haces lo que tienes que hacer porque eso es lo que eres. Ahí es cuando te vuelves imparable. Pero hay algo más, algo que separa completamente a las personas comunes de las extraordinarias, y es su relación con el dolor. La mayoría huye del dolor, lo evita, lo esquiva, busca comodidad constante. Pero las personas imparables hacen lo opuesto. Entienden que el dolor es el camino, que el crecimiento duele, que mejorar incomoda, que avanzar exige sacrificio, y en lugar de huir, lo buscan. No porque les guste sufrir, sino porque entienden lo que hay del otro lado. Cada vez que eliges hacer lo difícil, te haces más fuerte. Cada vez que eliges lo incómodo, creces. Cada vez que eliges el esfuerzo, te transformas. Y esto es clave, porque si solo haces lo que te gusta, nunca vas a llegar lejos. Si solo actúas cuando tienes ganas, nunca vas a ser consistente. Si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca vas a construir nada sólido. La disciplina mental real es hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no quieres hacerlo, especialmente cuando no quieres hacerlo. Ahí es donde se forma el carácter. Ahí es donde se define tu nivel. Ahora quiero que pienses en algo. Imagínate dentro de un año. Mismo lugar, mismo entorno, pero con dos versiones posibles de ti. La primera es la versión que sigue como está, que sigue procrastinando, que sigue dudando, que sigue dejando todo para después, que sigue viviendo en piloto automático. Y la segunda es la versión que decidió cambiar, que empezó a actuar, que se disciplinó, que se enfocó, que dejó de negociar con sus excusas. ¿Cuál de las dos versiones te da paz? ¿Cuál te hace sentir orgullo? ¿Cuál te representa de verdad? Porque esa versión no aparece sola, se construye, día a día, decisión a decisión, acción a acción. Y acá viene una verdad incómoda. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a hacer esto por vos. Nadie va a obligarte a cambiar. Todo depende de vos, de lo que haces cuando nadie te ve, de lo que decides cuando estás solo, de lo que eliges cuando podrías elegir fácil, pero decides elegir correcto. Ahí se define todo. Y sé que no es fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero tampoco es imposible. De hecho, es más simple de lo que parece. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Necesitas cambiar una decisión. Solo una. La próxima decisión. Elegir disciplina en vez de excusa. Elegir acción en vez de espera. Elegir enfoque en vez de distracción. Y repetirlo. Una y otra vez. Eso es todo. Así se construye una persona imparable. No con momentos épicos, sino con decisiones consistentes. Y hay algo más que necesitas entender. Tu entorno importa. Mucho más de lo que crees. Porque tu mente se adapta a lo que la rodea. Si estás rodeado de gente negativa, te vuelves negativo. Si estás rodeado de mediocridad, te vuelves promedio. Si estás rodeado de personas que no hacen nada, adivina qué vas a hacer vos. Por eso, si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar a cambiar lo que consumes, lo que escuchas, lo que ves,
lo que permites entrar en tu mente, porque todo eso construye tu forma de pensar, y tu forma de pensar construye tu vida. Las personas imparables protegen su mente. No dejan que cualquier cosa entre. Son selectivas, son conscientes, saben que su enfoque es su activo más valioso, y lo cuidan, como cuidan su tiempo, como cuidan su energía, porque entienden que una mente débil crea una vida débil, y una mente fuerte crea resultados fuertes. Y acá viene otro punto clave: la repetición. Porque puedes escuchar este video hoy, motivarte, sentirte inspirado, pero si no repites esto, se pierde. La transformación no viene de un momento. Viene de la repetición constante de ideas correctas, de acciones correctas, de decisiones correctas. Por eso necesitas exponerte todos los días a este tipo de contenido. Necesitas recordarte quién quieres ser. Necesitas reforzar tu identidad. Porque el mundo allá afuera no lo va a hacer por vos. El mundo te empuja a distraerte, a compararte, a dudar, a bajar tu nivel. Por eso necesitas construir tu propio sistema mental, tu propia disciplina interna, tu propia dirección, y eso requiere intención. No pasa por accidente. Ahora quiero dejarte algo práctico, algo que puedes aplicar desde hoy. Una regla simple, pero poderosa. La regla del no negociable. Elige una acción diaria, solo una, que esté alineada con la persona que quieres ser, y conviértela en no negociable. Pase lo que pase, la haces. No importa si estás cansado. No importa si no tienes ganas. No importa si el día fue malo. La haces igual. Puede ser entrenar, puede ser leer, puede ser trabajar en tu proyecto. No importa qué sea. Lo importante es que no se negocia, porque eso construye identidad. Eso entrena tu mente. Eso te demuestra que puedes confiar en vos mismo. Y cuando confías en vos, todo cambia. Empiezas a tomar mejores decisiones. Empiezas a exigirte más. Empiezas a elevar tu estándar. Y ese estándar define tu vida. Porque al final del día, no tienes la vida que quieres, tienes la vida que toleras. Y si empiezas a tolerar más disciplina, más enfoque, más acción, tu vida se ajusta a ese nivel, automáticamente, sin esfuerzo extra, porque ya no eres la misma persona. Y ese es el objetivo. Convertirte en alguien diferente, alguien que no se rinde, alguien que no se sabotea, alguien que no vive en excusas, alguien que actúa, que decide, que avanza, sin importar las circunstancias. Y quiero que te quedes con esto. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser consistente. No necesitas hacerlo todo bien. Necesitas hacerlo seguido. No necesitas sentirte listo. Necesitas empezar. Porque la claridad viene después de la acción. La confianza viene después de cumplir. Y la transformación viene después de repetir. Así que hoy tienes una decisión. Seguir como estás. O empezar a construir la versión de ti que sabes que puedes ser. Nadie más puede tomar esa decisión por vos. Nadie más puede vivir tu vida. Nadie más puede hacer el trabajo. Pero vos sí. Y si llegaste hasta acá, no es casualidad. Algo dentro tuyo ya sabe que es momento de cambiar. De dejar de postergar. De dejar de dudar. De dejar de vivir a medias. Así que hace algo ahora. No mañana. No después. Ahora. Toma una decisión y cumplíla. Porque ese pequeño acto puede ser el inicio de todo. Y antes de que te vayas, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribí en los comentarios: soy imparable. No como motivación, sino como declaración, como compromiso, como inicio. Porque todo empieza cuando decides quién vas a ser. Y hoy puede ser ese día.